que no hay... Más, sin más. Sí, porque hablaba muy de cerca. Vamos a separar. Vale. A ber, amendik dagoazen txirrindulariak mesedez, jun sartzen, bale? Hombre, zuek zaretie protagonistak, osea que... Zuek gabe gitxin leikegu, así que, venga, aurrera! Exitazo. Amendik, mesedez. Hortxe bertan, dio, hortxe bertan. Es que ella me ha dicho, no se pongan ahí, por eso, ella me ha dicho. Pero esta falta, claro, las manos, Bueno, arratsaldeon, guztioi. Bienvenidos. Yo hoy he dicho, bueno, no vamos a presentar como siempre. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar de ciclismo en Eibar, ¿no? ¿Qué es lo que ha sido y es toda la vida? Por supuesto, lo primero, agradecer a todos los que están aquí. Darles un aplauso. Luego vais a tener tiempo para aplaudir también, ¿eh? Pero venga, un chalo, sí, hombre. Y es que yo he estado pensando y digo, joder, ciclismo en Eibar, me cachi la mar. Pues desde que se inventó la rueda, yo creo que el primero que le puso un pedal era de Eibar. Y de hecho dijo, coño, ¿para qué vamos a estar moviendo con bueyes si tenemos para darle aquí con...? Yo creo que fue de Eibar. Pero en cualquier caso, el ciclismo en Eibar siempre ha sido muy importante. Sin embargo, es curioso que ciclistas no han salido aquí, tampoco ninguno muy bueno. Claro, dicen, coño, aquí no tenemos como en Vitoria. Gasteiz, un Bidegorri, ostras, que te haces 25 kilómetros, claro, pero es un Bidegorri, esto es como una pista de esquí. El que quiere hacer esquí de fondo se va a Vitoria, el que quiere hacer esquí alpino, pues se viene a Eibar. ¿Por qué? Porque aquí, claro, había que tener Bidegorri, Bideurdin, Bidebeltz, claro, pistas negras, pistas azules, pistas de todo tipo tendríamos que tener aquí, ¿no? Y las pistas no están, pero ojo, hay una cosa importante, Miguel, que ya está hecha. Hay una cosa importante, que son los telesillas. Ya las escaleras mecánicas ya las tenemos hasta arriba. Luego ya el que se atreva a bajar por la pista negra, amigo, él se la jugará. Yo, por ejemplo, fijaros, desde que era muy pequeño, yo veía siempre el Tour, ¿no? Y me encantaba ver el Tour en la tele. Era una cosa que me parecía fascinante. Yo decía, joder, qué maravilla verles correr. Y tú decías, no, yo quiero ser un ciclista de estos. Y luego decía, pues no, es que no me merece la pena, porque siempre gana el mismo. Es que al final siempre ganaba el mismo. Y estoy hablando de la época de Hinault, de Fignon, de Indurain, y es que me da igual, siempre ganaba el mismo. Tú mirabas y decías, coño, estabas mirando ahí cuando eras pequeño y decías, ¿quién va primero? Tété de la Course. Tú dices, joder, y encima francés el cabrón, ¿sabes? Y dices, y el segundo, por Suivant. Y dices, joder, macho, tío, que yo no voy a ir a correr si encima sé que... Pero claro, me pongo a pensar y digo, ostras, si esto se hace, por cierto, a los de ETV que estén aquí, si se hace, digo, por el Balenciaga no se da en ETV, pero si se hace en la Itzulia, piensas lo mismo. Yo me imagino uno de Murcia diciendo o pensando, ¿no? Coño, ¿quién irá ganando? Se pone a conectar y dice, ¿quién va ganando aquí la carrera? Y dice, las Terqueta Burúa. Las Terqueta Burúa va ganando. Y siempre gana las Terqueta Burúa, que puede llamarse Ignacio las Terqueta Burúa o Antonio las Terqueta Burúa. Entonces al final es lo mismo, ¿no? Entonces dije, mira, pues yo lo que voy a hacer es, voy a hacer ciclismo amateur, me voy a fundar un maillot y unos culotes y voy a ir a andar en bici. Y dije, bueno, fui a una tienda, dije, bueno, a ver, ¿qué me compro? Venga. Y me dijeron, bueno, aquí tienes el maillot, los culotes. Digo, ¿no tienes una talla un poquito más normal para gente que comemos y eso?
Y dice, no, a ver, esto es la L. Yo decía, joder, la L, me caché la mar. Y dice, tienes aquí unas botas ahora, que claro, que se meten en el pedal. Digo, no, yo me he quedado en los calapíos, ponme unas Adidas de estas de suela así. Pero así todo dije, mira, venga, voy a comprar. Me compro, cojo la bici que no tenía, bueno, que tenía de hecho los cambios aquí adelante, no sé si os acordáis, no las que tenían en el manillar, eso ya es un lujo. Y dije, mira, con un par, me voy a ir hasta Deva. Pero con un par, subiendo el col de Sigma, el col de la Cantega, que es muy jodido. Y total, que la gente se paraba, y coño, en vez de adelantarme los coches, se paraban y se iban parando. Y yo decía, ¿pero qué pasa aquí? ¿Por qué os paráis? Y todos los que estaban en el coche sacaban el móvil y me iban haciendo así. Yo digo, joder, estaré muy bien encurtido, que me están haciendo fotos. Claro, tú vas como, dices, coño, qué bien, ¿no? Qué guay. Hasta que a uno me dio por decirle, joder, macho, pero parar de hacerme fotos, ¿no? Que no digo que sea, pero no soy un ciclista profesional. Y me dijeron, coño, ¿no eres un Pokémon? Creíamos que estabas cazando Pokémon. Eskerrik asko guztioi, ongi etorriak. Bueno, ahora sí, empezamos ya con la presentación después de la tontería esta, por romper un poquito el hielo. Y si os parece, hablamos de este Memorial Balenciaga 46 edición ya, 46garren edizioa, y se dice fácil, pero hay que hacerlas. Y este año, bueno, pues es otra más, que estamos aquí con todos vosotros, y el primero que va a hablar va a ser el presidente del Club Ciclista, único que no lleva chaqueta, Ángel López Mendy. Arratsaldeon, eskerrik asko gaur Balenciaga Memorial aurkezpen honetara hurbildu zareten guztioi, eta baita ere, streaming bitartez ikusten ari direnei Eibarko udaletxeen web orrian. Aurten 46garren edizioa hain zuzen ere. Iaz, elkarteko 80 urte mugarria gainditu ondoren, aurten 100 urte urrenari begira aurkitzen gara. Guretzat gaur, egun berez izan bar egiten zaigu. Aurten bai da lehenengo Valentzia presidente bezala eta Beñat Urainena lasterketako zuzendari gisa. Muchas gracias a todos los que os habéis acercado hoy a esta presentación de la 46ª edición del Memorial Balenciaga y también a los que nos están viendo vía streaming a través de la web del Ayuntamiento de Eibar. Si el año pasado cumplimos el 90 aniversario de la fundación del Club Ciclista, este año nos encaminamos hacia su centenario. Ilusionados. Año un tanto especial para dos personas que integramos esta mesa. Al estrenar cargo en el club, por un lado, Beñat como director de organización de pruebas y en mi caso como presidente. Un club que además cuenta con nuevas incorporaciones en su junta directiva, como son José Mari Guerra y Julen de Blas, que aportarán nueva savia, además de experiencia. Agradecer, como no, a todos los patrocinadores e instituciones y colaboradores en general que hacen posible que este reto se convierta en realidad, ya que sin su apoyo no sería posible organizar una prueba de la envergadura y prestigio con la que cuenta hoy en día el Memorial Balenciaga. Asimismo, me gustaría agradecer desde aquí a los componentes que nos acompañan en esta mesa, tanto al alcalde Miguel de los Toyos como a Jesús Gutiérrez en representación de la Diputación Foral, a Antxon Mendia a mi izquierda en representación de la Federación Guipuzcoana de Ciclismo. Eta kapitulu honetan, aipamen berezi bat egin nahiko nuke, hau da, Eibar elkartearekin sinatu duen akordioa. Un acuerdo de colaboración con la Sociedad Deportiva Eibar que supone un empujón importante para el desarrollo de la prueba y que refleja la realidad del espíritu ibarrés y los logros conseguidos a base de cooperación, trabajo bien hecho y mucho esfuerzo. Los detalles de la carrera serán expuestos más adelante por el director de organización de carrera, Beñat Urain, y una pequeña nota, que es que hoy vamos a presentar la nueva web que nos ha remozado la empresa Mío, pero hemos tenido un problema técnico y no se puede proyectar. Si a lo largo del evento se puede solucionar el problema técnico, les daremos el tema. Bueno, eskerrik asko. Bueno, amiga esker, txalo bat.
Ahora le toca el turno de todos los que están en la mesa al alcalde de Eibar, a Miguel de los Toyos, que bueno, pues obviamente imagino que estará encantado de tener otro valenciaga aquí. Sí, por supuesto. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Buenas tardes. Generalmente voy a intentar, no voy a decir políticamente incorrecto, pero voy a hablar de algo que habitualmente no se suele hablar o se suele hablar de manera distinta, ¿no? Porque es verdad que cuando hablamos de una carrera ciclista, pues nos centramos siempre en los verdaderos protagonistas, que son los ciclistas, ¿no? Y siempre les deseamos suerte y son los que dan el espectáculo y que sin ellos no habría carrera, lo cual es cierto, ¿no? Pero yo creo que esta edición es un buen momento porque creo que se genera un punto de inflexión para hablar también de aquellos que sin ser los que corren también son indispensables para que una carrera de estas características exista, ¿no? Y por un lado me gustaría agradecer y por otro lado desear, ¿no? Agradecer lógicamente a todas aquellas empresas y patrocinadores que permanentemente están ahí al pie del cañón, que hemos pasado muchos años de crisis y vosotros lo habéis sufrido y ha habido gente que a pesar de todo, ajustando a veces el cinturón, pero han seguido manteniéndose fieles a la carrera. Yo creo que es de justicia agradecerles esa fidelidad a la carrera. Agradecer a la Sociedad Deportiva Eibar a través de su fundación también pues la aportación que hace para hacer posible la carrera. Desearle suerte al Eibar porque esa suerte va a hacer que se quede muchos años aquí y eso es importante también. Y por último, a lo que es la organización como tal, ¿no? Yo creo que es de justicia en este momento agradecerle a Moisés el trabajo que ha hecho hasta ahora como presidente, él como representación de la directiva anterior, a Enecoich, a pesar de discutir tanto que nunca estamos de acuerdo, pero también como director de carrera yo creo que ha hecho un gran papel y a pesar de que sé que seguís en la organización, paséis a un segundo plano y llega el momento de desear suerte. Lógicamente hay que desear suerte tanto a Ángel, que también viene con mucha experiencia por detrás, a Beñat también en la dirección de carrera y a todas las nuevas personas que incorporáis. Yo creo que es una buena noticia la posibilidad de que haya recambios, ¿no? Porque lo que nos encontramos en la gran mayoría de colectivos de la ciudad, asociaciones de clubes deportivos, de ONGs, de todo, es la falta de voluntariado. Porque esto se hace por voluntariado, esto se hace por afición, se hace por pasión y lo único que se recibe a cambio es que el domingo que viene, pues a la 1:15, 1:30, después de entregar los trofeos, la satisfacción del trabajo bien hecho, del éxito de la carrera y de que todo ha salido bien, ¿no? Y esa pasión, pues cada vez cuesta más encontrar relevos y el hecho de que en el club seáis capaces de incorporar gente nueva significa que gocéis de buena salud, que seguís siendo atractivos para que la gente parte de su tiempo lo dedique al ciclismo. Y en ese sentido yo creo que es una buena noticia para todos. Lógicamente, de la carrera ya hablará Beñat, pero lo importante que es para nuestra ciudad es una de las principales carreras de aficionados que hay en España, donde muchos profesionales han pasado por aquí y siempre hablan bien, tanto de la carrera como tal, como de la organización y del trato que reciben. Pues desear suerte a aquellos que vayan a participar, que gane el mejor, que haga buen tiempo y que disfrutemos del día. Pero, insisto, agradecer a los salientes, desear suerte a los entrantes. Muchas gracias. Un aplauso. Hemos hablado con el presidente del Club Ciclista, hemos hablado con el alcalde, Miguel de los Toyos. Ahora le toca el turno, aunque no tenga micro, pero ahora sí. A mí me tienen aquí puesto que Antxon Mendia, miembro de la Federación Guipuzcoana de Ciclismo, algo querrá decir. Así que, aurrera, Antxon. Kaixo, arratsaldeon guztioi. Gipuzkoako Txirrindularitza Federaziotik izenean nator eta ohore bat da guretzat gaur hemen aurkezpen hau ekitaldia Memorial Valenciaga 26. ekitaldi honei aurkeztea, ez? Espainiako kopan barruan dago eta bereziki ere bai zuzendaritza aldaketa izan da eta gazte jendea sartzen ari da eta hoi da guretzat federazio aldetik pozgarria guretzat. Osea, antolamendu aldetik jende berria sartzea. Eta, bueno, proba hau, dano dakigu, oso berezia da, referentzia bezala da, Espainia osoan, taldeak, zuzendariak, egongo dira, ikusten, txerindoaria guztiontzat, zale guztiontzat, oso berezia da. Kopa Espainian barruan dago, 9 proba daude Espainian, 3 Gipuzkoan, pentsa, 3 Gipuzkoan daude, eta, bueno, Valenciaga hor dago, bere
berezia, erreferentzia bezala. Beraz, zorionaz, Eibar txirrinduari elkartekoei, antolatzeagatik eta sponsor guztiai eta logiko denez, ere bai udaletxeai, instituzioai, Gipuzkoa Foru Aldundiei eta urteun Eibarko Fundazioai ere bai. Bueno, vengo a representación de la Federación Guipuzcoana de Ciclismo. Es un honor, un placer, es increíble. Valenciaga, todos sabemos lo que es, venimos muy a gusto aquí. Desde la Federación Guipuzcoana apoyaremos en la medida que podamos con Valenciaga, pero Valenciaga son mayorcitos, trabajan muy bien organizativamente, estoy viendo nuevos grupos de trabajo, gente nueva, con ideas y lógicamente 46 no, 100, llegarán a 100 ediciones. Valenciaga decía que es una prueba referencia en España. Hablar de Valenciaga todo el mundo lo relaciona con Eibar, no lo digo aquí en Guipúzcoa sino fuera, y lógicamente está dentro de la Copa de España, de las pruebas de Copa de España, que de 9 que se celebran en España, 3 se celebran en Guipúzcoa. Y bueno, también habría que resaltar, pero bueno, eso le tocará seguramente al director de organización, todo el tema del recorrido y los participantes, que juntar a 28 equipos de 7 corredores, 196, pues es un verdadero éxito. Y repasar el palmarés, basta mirar. Tenemos a Joaquín Mújica, Julián Gorospe, Chechu Rubiera, Joaquín Rodríguez, Miquel Nieve, corredores importantes dentro de vencedores profesionales que han pasado por Valenciaga. Siempre se ha dicho, Valenciaga, quien gana Valenciaga pasa automáticamente a profesionales. Bueno, pues desde parte de la Federación, eskerrik asko, nuevamente al Club Ciclista Eibarrés por la labor que desarrollan y que continúen en la misma línea. Nosotros, en la medida posible, les ayudaremos. Txalo bat, hombre, txalo bat. Hori bai dela garantzitsua, zuen laguntza, nola ez. Eta baita ere, diputazioko laguntza. Eta horretarako hementxe dakagu gainera eibartar peto bat. Jesus Gutierrez, zuekin, txalo bat. Bueno, esan duen moduan, guretzako oso pozgarria, diputazio bezala, horrelako aipamen bat eitxia, ez da? Oda, Espainiako kopan behatzi probetatik 3 Gipuzkoan izatea, nabarmena da gure indarra antolatzaile moduan, ez da? Eta nik uste dut, behin baino gehiagotan aipatzen dugula Valenciaga, Eibarko Klub Ziklista, eta beti ere lotura estua dago, ez da? Horrelako hitz hauen artean. Baina horrez gain, nik uste dut, urtean zeharbe garrantzi handiko probak egiten dituztela, eta antolatzaile oso izaten direla, ez da? Eta ez bakarrik, Espainiako kopan, baizik eta kadetatik aurrera, kategoria guztietan daude buru belarri sartuta urte guztian zara, hau da. Urtero elkartzen gara ere, urtean behin, horrako aurkezpen bat eitzeko, baina nik uste dut horren parian, ero gutxienez hor gertu daude gainontzeko probak ere, eta hori ere aipatzeko bada, ez da? Eta bestetik, Miguelek esan duen moduan, guri gustatuko litzaiguke aipatzea elkarlan hori, ez da? De alguna manera no se llega a 46 ediciones por casualidad, no se llega a este nivel de referencia por casualidad. Detrás hay muchas personas, hay muchas empresas, hay muchas instituciones y en ese sentido, pues de alguna forma nos llama mucho la atención ese mantenimiento del espíritu eibarrés tan peculiar, tan singular, o ese espíritu guipuzcoano y en este caso de singularidad que ha tenido la incorporación de la Fundación de la Sociedad Deportiva Eibar, ¿no? Que puede parecer fuera de aquí algo antinatura que un club de fútbol esté colaborando dentro de su ciudad con una prueba deportiva que no sea de su modalidad y en ese sentido pues nos parece que ese carácter innovador eibarrés y rompedor, digamos, del Carlana, de Auzolagun, de alguna manera vuelve a quedar de manifiesto. Beraz, eta ez naiz luzatuko, zorionak batipat lehengo lantaldeari, bai Moisesek eta hauek ibili ziren moduan, eta ongietorria talde berriari eta suerte hon. Martxe daude. Eskerrik asko eta orain, zuzendariaren txanda da. Lasterketa zuzendarian txanda. Eta, hori ikusten dut nik eneko hitz. Vamos, berdin, que lehen urteetan egoten zan hor trajiakin, super urduri,
Baina gaur está ahí relajado del todo y le toca al director de carrera Beñat Urain, ex ciclista profesional, y bueno, todo lo que él puede decirnos es poco, pero nos va a hablar de la carrera de este año. Aurrera, Beñat. Atzaldon, bai. Komentatu zuen bezala, aurten kluban aldaketa batzuk egon dira, eta lasterketako xehetasunak ematen hasi aurretik, eskertu nahiko nuke bai Eneko Hitz eta bai Larreari, aurtengo urtean aldaketa egonda, baina nire lehenengo urte honetan izan dudan laguntzaren gatik. Bai, eurak eman didaten laguntza eta bai konsejoak bai balio handikoak izan direlako. Lasterketako xehetasunak 28 equipo izango ditugu, vamos a tener 28 equipos con 7 corredores, como ha dicho Antxo Mendia. Como para recalcar, hemos tenido la petición de 5 equipos más que han querido correr la carrera, pero como hemos cumplido la máxima participación de la carrera, no van a poder participar esos 5 equipos. Coche oficial este año un año más va a ser Skoda. La seguridad de la prueba va a estar a cargo de la Ertzaintza. Va a tener la ayuda de 40 motos enlaces. Vamos a tener en diferentes pueblos la ayuda de los municipales también. Los municipales de Eibar también nos van a ayudar con los cruces y en la carrera en Eibar. Vamos a tener ayuda de Casa Cantabria, Casa Galicia, Motos Lambreta y colaboradores del club que van a estar por distintas localidades a cubrir cruces y ayudándonos con la etapa. Vamos a disponer de 3 médicos en carrera, vamos a disponer 2 médicos del club, Chechu Sainz y Aritz Ortega. Vamos a disponer de 2 ambulancias, una de ellas medicalizada con médico incluido, y ellos van a ser los responsables de médicos en carrera. Fotofinish va a estar a cargo de G93, Radio Vuelta va a montar Depor Inter, la retransmisión va a estar a cargo de Ramón Arizaga e Íñigo Lazcano. Ellos serán los responsables de comunicar todo el tema de recorrido, cómo circula la carrera. El jurado técnico estará compuesto por el presidente José Eduardo López. Adjuntos vendrán Joaquín Bilbao y Juan Mari López. Hemos tenido varios correos que nos han cambiado de nombres. Yo tengo apuntado otros comisarios, Ander González, Ione Chaniz y Verónica Cano. Esto no sé seguro si está bien puesto porque han hecho unos cambios de última hora y no sé seguro si estarán todos ellos. Vamos a disponer de 2 reguladores en carrera. Van a regular todo el tema de motos, coches, que no molesten a los corredores en carrera. Uno va a ser Mikel Hernández y el otro va a ser Orkatz Amuchastegui. La asistencia de la técnica de la prueba va a estar compuesta por 3 coches que va a estar a cargo de Shimano y una moto puesta por CDR de aquí de Eibar, que va a estar un poco para los temas un poco más complicados, que va a cubrir con la moto y va a poder entrar mejor a los corredores. Y hablando del recorrido, este año hemos tenido que hacer unos cambios de meta y de recorrido. El año pasado acababa en la Armería, este año va a acabar al lado de la iglesia en la Plaza Nueva. Y por recorrido también, como os comentaré al final, la primera parte del recorrido va a ser como la de los años anteriores. Se va a salir por Eibar, en Unzaga, se bajará hacia Deva, se subirá a Iciar, se irá hacia Zumaya, se subirá a Meagas, se bajará a Zarauz, Guetaria, Zumaya otra vez, se subirá a Iciar, se vendrá hasta Málzaga y el año pasado subimos Algueta por Eibar. Este año vamos a subir Algueta por Vergara. Subiremos Ergueta por Ubera, bajaremos a Elorrio, Abadiño, Matiena, Berriz, Alto de Areitio y el año pasado, aquí pasamos por el pueblo y bajamos hasta el Goibar para subir San Miguel. Este año ha habido un cambio, este año se ha cambiado San Miguel e Ixúa. Este año vamos a subir primero Ixúa por este lado y bajaremos a Echevarri. Luego subiremos San Miguel
y acabaremos al lado de la iglesia, en la Plaza Nueva. Este recorrido va a abrir un poco el abanico de corredores que puedan llegar a meta. Los años que se ha hecho este recorrido han llegado un grupo de 5 o 10 corredores que han disputado la etapa al sprint. El año pasado, subiendo por Ixúa y bajando a meta directo, el abanico de corredores era un poco más cerrado, un poco mirando más a escaladores puros que acababan subiendo y bajando y llegando a meta. Y por parte del recorrido, los sprints especiales van a estar patrocinados por Avia y las metas volantes también. El patrocinador de este año de montañas ha habido un cambio de última hora y va a ser Icolan, Lanaldi. Y por recorrido y carrera, esos son los detalles de este año. El corte de cinta este año va a venir la Sociedad Deportiva Amaya Gorostiza, la presidenta, y es la que nos va a hacer el corte de cinta. Y por mi parte y por parte de la carrera, yo creo que concluido. Oso, no, hombre. Lehenengo urtea izateko, además, para ser el primer año, Beñat, vamos, ha superado a Enecoitz de largo. Lo digo porque me llevo bien con él y por vacilarle un poco. Pero tenemos por aquí también Chirrindularis, que es lo bonito, ¿verdad? A ver, ¿quién de vosotros va a intentar, o por lo menos va a querer disputarlo, el Balenciaga? Todos no, joder, solo puede ganar uno. No, yo qué sé, a ver, Conde Iozu. Bueno, como han dicho, ¿no? Corremos 196 corredores y estoy seguro que a principio de año, si les preguntan si quieren ganar una carrera, sería el Balenciaga, ¿no? Eso hace que la carrera sea difícil, que sea de un nivel bueno, el mejor, y pues bueno, intentaremos ganarla, pero siempre sabemos que es muy difícil. Y puede cambiar lo que decía Beñat, que yo creo que igual para algunos sí, ¿no? El hecho de que no sea Ixúa el último puerto, sino que esté Ixúa luego San Miguel, para que no se ataque desde el principio, se tenga un poquito de cuidado, ¿o no? Hombre, en los recorridos anteriores se bajaba Ixúa directamente a meta, habría como mucho 4 kilómetros. Este año desde el Goibar a meta el recorrido es más largo y siempre se puede juntar el grupo y llegar un grupo reducido al sprint. Tú estás hablando genial, pero bate un bat que echado, no, aunque sea por lo menos para saber si, por ejemplo, uno Borja, sale con una idea. ¿Ay? Comentarte que hay dos profesionales en la mesa, que Mikel Aristi este año ha ganado una carrera y que podrían dar consejos a corredores que fuesen a correr también. Pues hola, Mikel, ya sabes, te ha tocado. Bueno, tanto como para dar consejos, no sé. He tenido la suerte de poder correr esta carrera una vez, siendo de primer año, y bueno, es una carrera de muchísimo nivel, como ha dicho Pello, y como habéis dicho vosotros, por toda esa participación y debido al recorrido. Y bueno, pues como... no sé, no les puedo dar muchas instrucciones, creo que ya los trabajos los tendrán bien hechos y bueno, seguro que tienen esa magia que hay que tener para terminar bien. Pero yo me pregunto, ahora que tú has llegado a profesional, corre una carrera como el Balenciaga y de primeras te planteas la carrera de decir, ostras, desde el principio voy a tirar de esta forma, intentar como mucho dar todo en el último puerto, si es que acabas en Ixúa, en este caso San Miguel e Ixúa o Ixúa y San Miguel. O sea, hay una estrategia total también en cuanto al cuerpo, en cuanto a decir, dosifico hasta aquí y luego voy a saco. Si es que vas a ganar, no digo si vas a hacer trabajo de equipo o no. Yo creo que el que tenga como objetivo ganar tendrá un plan ya pensado, pero sí que es verdad que luego, por cómo va yendo la carrera, pues esas decisiones pueden ir cambiando y por situación de carrera y eso pues puedes modificar, porque bueno, nunca está cerrada la carrera y siempre pasan cosas y va cambiando, ¿no?, la situación.
Bueno, Beñat, que tú también, no olvidemos que has sido 2 años profesional, ¿eh? ¿Qué me querías decir? Sí, también está... Marca tú, que estoy dando la espalda. Marca tú. También está en la mesa Txomin Juaristi, que el fin de semana pasado, en la subida a Gorla, hizo un 3er puesto. Y que no le veía, digo, pero será si no uno de los favoritos. Sí, además es verdad que me lo mandó el otro día aquí, bueno, que eres uno de los favoritos. Eso se dice fácil, ¿eh? Favorito, no sé yo, pero hay mucho gallo y no sé, no me veo entre los favoritos, la verdad. Bueno, ya será menos. Esto es que va de tapao. Pero entonces, ¿tú qué harías? Lo que estaba preguntándoles a ellos, ¿no? Es decir, ¿cómo haces? ¿Te tapas hasta San Miguel? ¿Atacas en Ixúa o te muestras en Ixúa? Hombre, tampoco me cuentes todo, ¿eh? Que esto se está viendo por streaming, igual los demás se enteran. No, bueno, a mí me viene mejor llegar a meta con cuanta menos gente, porque al sprint, por ejemplo, soy el peor del pelotón, creo. Y no me conviene llegar en grupo, por ejemplo, no sé. Con lo cual, ¿te hubiera gustado que Ixúa estuviera más cerca? Sí, eso es. ¿A ti igual sí? Sí, eso sí. ¿Y para la carrera, entonces qué vas a hacer? Oye, revienta en Ixúa y luego tiras a Miguel solo. Qué fácil lo digo desde aquí, ¿eh? La verdad es que sí. Por fuera se ve fácil. De casa vamos todos con un planteamiento, pero luego la carrera cambia totalmente normalmente y uno debe de tomar decisiones en carrera para llegar a meta mejor. ¿Firmarías un podium en el Valenciaga el domingo? Hombre, claro que sí. Bueno, pues con eso nos quedamos, para que veáis lo importante. Oye, un aplauso, ¿eh? Chalo bat, hirurontzat. Y dicho todo esto, bueno, pues yo creo que es el momento de... Bueno, pues nada, de decir que eskerrik asko, guztioi, que gracias a todos, a todas por haber venido, que el domingo esperamos que haya un día de ciclismo muy, muy bonito, no por el espectáculo que van a dar estos, que eso ya sabemos que está totalmente garantizado, sino porque la gente siga pues teniendo ese espíritu ibarrés ciclista que yo hacía de coña al principio, ¿no? Así que guztioi, eta zuei guztioi, mila esker etortzeagatik, el domingo, ciclismo del bueno, agur!